Muy buenos días para todos. Un saludo muy cordial para nuestro invitado especial, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y para las personas que se han conectado a través de nuestra página de Facebook. Recuerden que a partir de mañana a mediodía, la grabación de esta actividad estará también en el canal de YouTube de la Fundación Cultural El 5 a las 5. Les saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos frecuentemente con ustedes. Ya son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander con Fanorte, el Rotario Cúcuta, la Secretaría de Cultura de Norte de Santander, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. Esta será nuestra octava actividad del año 2022, la cuarta virtual y la 350 en la vida institucional del Movimiento Educativo, Cultural y Social del 5 a las 5, que este año cumple 16 años. Nuestras próximas actividades son el viernes 4 de marzo, viernes de esta semana, se presentará el señor alcalde de Cúcuta, ingeniero Jairo Yáñez Rodríguez, con su conferencia El Proceso Cúcuta 2050. El sábado 5 de marzo, en la iglesia Mauricio y Ahora del Barrio Popular, la Academia de Historia del Norte de Santander, la Fundación Cultural El 5 a las 5 y la Universidad Simón Bolívar rendirán un tributo de admiración y reconocimiento al doctor José Neira Rey, socio honorario de nuestra fundación en el primer mes de su fallecimiento. Y el viernes 11 de marzo tendremos en nuestra plataforma al doctor Juan Agustín Ramírez Montoya, director de InSalud, presentando su visión sobre la situación de la salud en Cúcuta y la región. Hoy, en este inédito horario, la Fundación Cultural El 5 a las 5 tiene el inmenso placer y orgullo de presentar en su estrado al académico y eminente constitucionalista, doctor Gregorio Hernández Galindo, con su conferencia La despenalización del aborto. Nuestro invitado es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido profesor en pregrado y posgrado de Derecho Constitucional General y Colombiano en las universidades Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Santo Tomás, Gran Colombia, Sabana, Sergio Arboleda, Santiago de Cali, Universidad Libre, SINU, Católica y Autónoma de Colombia. Ha sido vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, rector de la Universidad Autónoma de Colombia, rector y decano del Derecho de la Universidad del SINU en Bogotá. En el campo laboral, asesor jurídico y secretario general de la Gobernación de Cundinamarca, secretario general de los Ministerios de Comunicación y Desarrollo Económico, director de Impuestos Nacionales, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, viceministro de Comunicaciones, magistrado de la Corte Constitucional, siendo su presidente en 1995, convirtiéndose en uno de los juristas más conocidos, respetados e influyentes del país. Actualmente es el director de la revista especializada Elementos de Juicio y fundador y director de la emisora virtual La Paz del Derecho. El ICFES y el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación lo han escogido constantemente como par académico para examinar y emitir conceptos acerca de los estándares de calidad y la acreditación de las universidades y facultades de Derecho en el país. Por otra parte, es miembro honorario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Academia Colombiana de Derecho Eclesiástico, del Colegio de Abogados Javerianos y miembro honorario del Colegio de Abogados Conalbos y de la Asociación Colombiana de Locutores. Ha sido columnista de Caracol Radio, fundador y director del programa La Balanza de Colmundo Radio y de debates constitucionales en la Voz del Derecho. Es comentarista de Melodía Estéreo y del programa Panorama de Ecos de la Montaña y de Múnera Radio de Medellín. Escribe en varios periódicos y revistas del país y del exterior y es autor de los libros Poder y Constitución, Reformas Constitucionales e Inconstitucionales, La Llama de la Independencia, Bicentenario y Constitucionalismo, el concepto de inconstitucionalidad en el derecho contemporáneo, la Constitución de 1991 comentada. Del tema que va a tratar no voy a agregar nada,
porque el doctor Jorge Gregorio es considerado el más importante y avanzado profesional y la más importante autoridad del derecho constitucional del país. Por esta razón, su presencia en nuestro programa, el 5 a las 5, es un verdadero hito en la historia. Por razones de salud, el doctor Jorge Gregorio me ha solicitado que su intervención será de 30 minutos, por lo que en esta ocasión no habrá sesión de preguntas y respuestas. Espero su comprensión y que todos pasen un buen tiempo disfrutando del desarrollo de esta actividad académica y social. Muchísimas gracias. Siga, por favor, doctor Jorge Gregorio. Doctor Patrocinio, muchísimas gracias por la invitación. Presento a usted, a todo su equipo, a la audiencia, un saludo cordialísimo. Mi agradecimiento se extiende, por supuesto, a todos aquellos que quisieran participar. Y voy a hacer lo posible. Ha advertido el doctor Patrocinio que tengo problemas de salud en este momento, asma concretamente, y entonces algunas dificultades de respiración y posiblemente tos, que es un poco incómoda, de tal manera que de antemano les pido me disculpen a ese respecto. Procuraré exponer de una manera muy completa, pero muy sintética, para que pudiéramos ojalá dar paso a algunas de las preguntas o inquietudes que se formulen. Bueno, el tema corresponde a la más reciente decisión de la Corte Constitucional, adoptada en su sala plena el pasado 21 de febrero, sobre despenalización del aborto dentro de las primeras 28 semanas, es decir, 6 meses, durante las cuales sencillamente la conducta no será delictiva a raíz del fallo de la Corte, y de ahí en adelante se aplicarán a manera de excepción y de causal de justificación de la conducta las 3 causales que había contemplado la Corte Constitucional desde el año 2006, sentencia 355, que corresponden al evento de violencia sexual que produce o da lugar al embarazo, de traslado del óvulo fecundado sin consentimiento de la madre, e igualmente el caso de malformaciones del feto y el caso de peligro para la vida o la salud de la madre. De resto, si no se configuran esas causales, si no se da ninguna de esas causales y se incurre en el aborto después de transcurridas esas 28 semanas que señaló la Corte, se incurre en el delito de aborto. Eso haciendo referencia a lo que se ha informado. Debo manifestar que todo lo que diré se dirá con el mayor respeto hacia la Corte Constitucional, de la cual hice parte. Como decía el doctor Ararat, yo conformé la primera Corte Constitucional, una corte transitoria de 1 año. Después fui elegido para la corte de 8 años, es decir, estuve 9 años en la Corte Constitucional. Y en cuanto fundador en esa corte de hace 30 años, que se instaló el 17 de febrero de 1992, debo decir que asumimos un gran compromiso, aquel que señala el artículo 241 de la Constitución. La Corte Constitucional es guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. Y aunque en el curso de su actividad se presentan naturales discrepancias entre los miembros
de la corporación, especialmente cuando se fallen asuntos de constitucionalidad, en la sala plena de la Corte, compuesta hoy por 9 magistrados, en la primera Corte apenas éramos 7, en el seno de la sala plena se presentan discrepancias y ocurre que pues no necesariamente hay unanimidad, de modo que hay unas mayorías y hay unas minorías, pero las minorías se expresan mediante salvamentos y aclaraciones de voto, que son apenas constancias, porque la que vale, la que importa es la decisión consignada en la sentencia. Aquí, infortunadamente, hoy no puedo hacer un análisis profundo desde el punto de vista constitucional sobre la decisión adoptada por la Corte, porque en los últimos años la Corte ha venido acostumbrando, y es una mala costumbre, demorar la entrega del fallo en su totalidad. El texto de la sentencia no se conoce sino pasados varios meses, como ocurrió recientemente con la sentencia sobre eutanasia. Y eso hace que no podamos conocer cuáles fueron los fundamentos de la decisión y cómo puede uno referirse con un criterio científico a los contenidos de una sentencia si lo que se conoce apenas es un comunicado. Yo les quiero manifestar, he criticado a la Corte con todo respeto por utilizar el mecanismo del comunicado como si el comunicado fuera una sentencia, y aspiran a que la decisión que se adoptó sea una decisión obligatoria desde el mismo momento en que se adopta. Cuando no se conocen los fundamentos, no se conoce la sentencia completa, no ha sido firmada por los magistrados, no están los salvamentos y aclaraciones de voto. Entonces, para uno desde fuera, como abogado, e inclusive para los magistrados que salvan o aclaran su voto, lo hemos visto en estos días, es muy difícil para contradecir en términos coherentes o para apoyar también en términos coherentes la decisión que se ha adoptado. Pero les voy a hablar de los antecedentes de este tema y de mi respetuosa discrepancia con la última decisión en cuanto a la afectación desde el punto de vista constitucional de unos postulados que me parece que son claves en el ordenamiento jurídico colombiano. No voy a hacer aquí alusión a ningún fundamento de carácter religioso ni moral. Me voy a referir específicamente a lo jurídico, a lo constitucional. Y en ese sentido quiero hacer referencia inicialmente al hecho de que la Corte se haya ocupado de un asunto sobre el cual ya había decisiones. Estoy hablando del principio de la cosa juzgada constitucional. Como seguramente lo saben quienes siendo abogados me están escuchando, la cosa juzgada constitucional es un postulado básico del sistema, de cualquier sistema de control de constitucionalidad, porque si no hay cosa juzgada en cuanto a las decisiones del máximo tribunal, que es el que salvaguarda la supremacía de la Constitución, pues sencillamente es completamente imposible que se cristalice una seguridad jurídica y que se defienda verdaderamente la Constitución. Entonces, pues una norma que se declara inexequible, pues como decimos en Colombia, inexequible quiere decir inejecutable por violar la Constitución, es decir, una norma que se declara contraria a la Constitución, esa norma quedó ya por fuera, quedó excluida del ordenamiento jurídico por decisión de la Corte y no se puede reincorporar, no se puede reintegrar al ordenamiento porque al hacerlo, el sistema jurídico
se resquebraja. Imagínense ustedes la contradicción, que un día la Corte diga que una norma viola la Constitución y entonces la excluye del ordenamiento jurídico, y pasado un tiempo la misma Corte diga, ah, no, totalmente distinto. Pero si las normas constitucionales con las cuales se hizo la confrontación no han cambiado, pues no puede ahora decir que lo que había manifestado que era inexequible ahora es viceversa. El principio está plasmado en el artículo 243 de la Constitución, a sentencia juzgada constitucional, y que ninguna autoridad puede reproducir la norma que se ha declarado inexequible mientras permanezcan en vigor las disposiciones con las cuales se hizo la confrontación. Ese principio, lo digo con el mayor respeto, no fue respetado el pasado 21 de febrero por la Corte Constitucional, y no fue respetado, como lo dicen, ya lo han manifestado en lo que se ha conocido de los salvamentos de voto, quienes se apartaron de la decisión. Fue una decisión de 5-4, 5 votos a favor, 4 votos en contra. De los 5 hay el voto de un conjuez que vino a solucionar, a resolver sobre el empate. Había 4 magistrados en un sentido y 4 magistrados en otro. Fue elegido un conjuez y ese conjuez decidió e hizo la mayoría. Pero fuera de lo precaria de la decisión, siendo un asunto tan importante, sí tenemos que decir que ese es el fallo de la Corte y es el que hay que respetar. Pero el fallo de la Corte alude a un tema que ya había sido tratado por la corporación antes. Había sido tratado en el año 1994 en una sentencia de sala plena de la Corte. Había sido acusada la norma del Código Penal anterior, en virtud de la cual que esto sería castigado con tal y tal pena de prisión, etcétera. Todo tal y como estaba en la norma, la Corte lo encontró ajustado a la Constitución. Es decir, desde un punto de vista material, sustancial, de fondo, la Corte Constitucional no encontró que hubiera motivo para declarar contrario a la Constitución que se estableciera la pena de prisión para quien hubiera incurrido en el delito de aborto. Es decir, la Corte Constitucional entendió que el legislador puede consagrar como delito el aborto, así como puede consagrar el homicidio, así como puede consagrar hoy el feminicidio, así como puede consagrar todos los delitos que hoy integran el Código Penal. La Corte declaró que eso no viola la Constitución cuando se trata del aborto, es decir, de lo que hoy se denomina la interrupción del embarazo. Eso fue en 1994, ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, decisión definitiva que hizo tránsito a cosa juzgada. La Corte se fundó entonces en una norma de la Constitución, que es el artículo 11, que dice que el derecho a la vida es inviolable, y en el bloque de constitucionalidad, en una norma del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 4 señala que el derecho a la vida comienza desde la concepción, la unión allá entre el óvulo y el espermatozoide que da lugar al comienzo de la vida. Así lo entendió la Convención Americana de Derechos Humanos y así lo entendió la Corte Constitucional en esa sentencia del año 94. En 1997 fue demandada ante la Corte la norma que en el Código Penal también establecía una pena inferior para la mujer que, habiendo sido
violentada sexualmente, hubiera quedado embarazada e incurriera en el aborto. Una pena, pero una pena inferior, consideración hecha de la circunstancia en que ella se encontraba. Esa norma también fue declarada exequible por la Corte Constitucional en los comienzos del mes de febrero de 1997. Después se modificó el Código Penal. Ya los magistrados de la Corte a la cual pertenecí nos habíamos separado del cargo por vencimiento del periodo y estábamos con otros magistrados. En el nuevo Código Penal se consagraron las mismas normas, pero se consagraron exactamente igual. Podía haber alguna diferencia de términos, de palabras, pero eran material o sustancialmente las mismas disposiciones. Sin embargo, la Corte entendió, y eso es muy respetable, que como era un nuevo Código Penal, a pesar de que consagrar exactamente lo mismo que había sido declarado exequible, la Corte podía volver a examinar el tema. Y lo examinó nuevamente, y fue allí cuando la Corte, en la sentencia del año 2006, estableció esas tres causales que ahora recordábamos, y dijo la Corte que si se incurría en el aborto en una de esas tres causales, había sencillamente una causal de justificación. Muy respetuosamente discrepamos ya desde por fuera de la Corte de la decisión, porque a nuestro juicio ya había cosa juzgada material, pero bueno, supongamos que no la había por tratarse de un nuevo código. Pero el hecho cierto es que la Corte, en ese caso, es mi concepto, cumplir una función pública que es la de legislar en materia de delitos. En Colombia, ¿quién es el que establece si una conducta es delictiva o no es delictiva? Solamente la ley. La ley, así lo dice el artículo 6º de la Constitución, que consagra el principio de legalidad. Las personas no son responsables ante las autoridades, sino única y exclusivamente por incurrir en aquellas conductas que han sido previstas como delictivas en la ley. Y así lo dice también el artículo 29 de la Constitución. Son las que se deben tener en cuenta para cualquier proceso en relación con alguna persona. Eso está clarísimo. Además, esto en el artículo 150 correspondiente es función del Congreso. La Corte de la Guardia de la Constitución, que a ella le corresponde, la Corte Constitucional puede encontrar razones de disposición del legislador es contraria a la Constitución, pero nada más. Puede decir, este artículo del Código Penal es inexequible, o este artículo del Código Penal es exequible. Lo puede decir. Esa es su función. Yo diría, lo tiene que deducir la Corte hecha la confrontación, y eso que diga hace tránsito a cosa juzgada constitucional. Hacer es sustituir Congreso y hacer lo que hace el Congreso, es decir, configurar el delito cómo es el delito, son sus características. En 2006 establecieron tres causales de justificación. ¿Quién es el que establece las causales de justificación respecto a un delito? Sola y únicamente el Congreso mediante ley de la República. Bueno, pero hasta ahí
estamos con las tres causales que fueron causales de causales de origen jurisdiccional, pero bueno, esas habían venido siendo aplicadas. Después se pronunció la Corte en varias sentencias de tutela manifestando que el aborto era o es un derecho fundamental de la mujer sobre su cuerpo. Yo realmente vuelvo a decir con todo respeto hacia la Corte que no lo comparto, porque no es cierto que se trate solamente del cuerpo de la mujer. Allí de por medio está otro cuerpo, está no solo otro cuerpo, hay otra vida, una vida que ya principió a pesar de que no se haya salido del vientre materno, hay una vida en el interior de la mujer. Y no es la de ella, es otra persona. Si ustedes me admiten, pues no es una persona todavía, está protegido por el derecho también. Pues bien, no hace parte de su cuerpo. No es lo mismo que cortarse las uñas o que cortarse el pelo. No, o depilarse. No es lo mismo. No hace parte de su cuerpo. Es otro cuerpo y es otra vida. Pero bueno, admitamos que la Corte en esas decisiones de tutela defendió los derechos de la mujer, demandas que fueron, una de las cuales fue y la Corte, a sabiendas de que ya se había pronunciado antes, entró a pronunciarse y ahora legisló. Hay que decirlo también respetuosamente, legisló, porque ¿quién tiene la libertad de configuración para decir cuándo hay delito y cuándo no hay delito? Únicamente el legislador, el Congreso. Pero aquí la Corte entró a decirlo, aquello que ha debido decir el Congreso. ¿Cómo lo hace el Congreso? El Congreso mira la conveniencia. El Congreso examina todos los elementos que conviene tener en potencia, pero en esta ocasión lo hizo la Corte Constitucional. No sé en qué se fundó, cuáles, porque no conocemos el texto final de la sentencia, cuáles sean los elementos que la llevan a decir que esta conducta no es delictiva cuando se incurre en ella dentro de las primeras 28 semanas. ¿Por qué no había podido ser dentro de las primeras 27 o dentro de las primeras 30 o dentro de las, como ocurre en otros países, o dentro de las primeras 14 o nunca? Bueno, eso, ¿quién es el llamado a establecerlo normalmente? El legislador, no la Corte Constitucional, porque la Corte tiene por función confrontar una norma con la Constitución, nada más. ¿Y dónde dice la Constitución eso de las 48 o de las 28 o de las 10 semanas? ¿Dónde lo dice la Constitución? En ninguna parte. La verdad es que fue algo fabricado en el interior de la Corte Constitucional sin que se hubiera tenido un elemento de configuración legislativa que es propio, repito, del legislador. Entonces, pues hasta ahora puedo manifestar esas dos cosas respecto al fallo. Me lo preguntan, yo les tengo que decir que respecto de esas, o en el curso de esas 24 semanas, es el delito. No hay delito en esa época, lo cual no quiere decir que desde el punto de vista ético y en la realidad de las cosas no sea un verdadero crimen.
puede haber conductas sumamente negativas que no han sido contempladas como delitos. Y otras como esta, que siendo un verdadero crimen, pues hayan pasado a ser sencillamente no delictivas por ver sobre el particular porque invade la órbita del Congreso. Sin embargo, tenemos que decir que ese fallo de la Corte Constitucional tiene que ser acatado, tiene que ser obedecido. No podemos predicar que se lo desconozca. Hay que respetar entonces en ese sentido todo lo que manifestó la Corte, así no lo compartamos, independientemente de si hay ataques contra la decisión. Desde el punto de vista jurídico únicamente cabrían estas posibilidades para que ustedes lo tengan en cuenta. Creo que ya se ha utilizado uno de los mecanismos, se ha solicitado la nulidad del fallo ante la sala plena de la Corte. ¿Quién tiene competencia para saber si una decisión es nula o no es nula? La propia corporación. La Corte ha declarado en algunos casos que es nula una de sus sentencias. Pero eso solo lo puede hacer por violaciones del debido proceso, nada más. Yo encuentro, mirando este proceso, que fuera de lo dicho acerca de la cosa juzgada constitucional, donde no necesariamente tenemos una violación del debido proceso, pues fuera de eso no hay alguna causal que yo crea que lleve a que la Corte anule el fallo. Y no creo que la Corte vaya a anular el fallo. Lo otro es la posibilidad de una ley que dicte el Congreso. La Corte creo que llama al Congreso a que legisle, a que regule la materia, porque también hay que decirlo, el Congreso, han pasado estos 30 años desde la vigencia de la Constitución del 91 y hay muchos asuntos como este, o el Estatuto del Trabajo, o la eutanasia, u otros temas en que no se ha ocupado realmente como debería haberse ocupado el Congreso de la República. Entonces, pues, algunos dicen, bueno, si no se pronuncia el Congreso, ¿por qué no se puede pronunciar la Corte? Esto es para analizar desde el punto de vista del equilibrio entre las ramas del poder público, porque es que eso sí, el artículo 121 de la Constitución es clarísimo, si ustedes lo tienen a la mano. El 121 dice que ninguna rama del poder público podrá entrar a invadir la órbita de otra rama del poder público y hacer lo que a la otra rama le corresponde. Entonces, la Corte, por ejemplo, no podría sustituir al presidente de la República en una de sus funciones, ni sustituir al Congreso, ni el Congreso podría sustituir a la Corte o al presidente de la República. Son cosas que, desde luego, tenemos que dejar desde un punto de vista constitucional sumamente claras. La otra posibilidad que también se ha examinado es la de un referendo. Un referendo podría llevar a que, por ejemplo, se aprobara una norma. Los referendos implican acudir a la decisión del pueblo. El pueblo decida si aprueba o no una norma. Podría ser aprobada una norma que dijera que el aborto es un delito. Podría ser aprobada o podría ser negada en el referendo. Eso depende del pueblo, pero manifestar no es de esta magnitud salga adelante. Y no es tan fácil porque, por una parte, el referendo tiene origen o bien en la iniciativa del gobierno o bien en la iniciativa popular, con un número de firmas superior al 5% del censo electoral. Después, eso tiene que ser presentado ante el Congreso de la República, porque es el Congreso, mediante ley, el que convoca al pueblo a referendo. Esa ley tiene que ser aprobada en el Congreso con mayorías calificadas y con unos requisitos especiales que contiene la Constitución y la ley estatutaria de mecanismos de participación.
Y después, oigan esto, después de que ya apruebe el Congreso en las dos cámaras y con las mayorías calificadas y todos los debates del proyecto correspondiente y se convierta en ley de la República, sancionado por el presidente de la República, esa ley tiene que ir a la Corte Constitucional para revisión antes de que se pronuncie el pueblo. Y después, suponiendo que la Corte Constitucional declare que es exequible la convocatoria que se hace del referendo, tiene que pronunciarse el pueblo y el pueblo tiene que cumplir con dos requisitos. El umbral, al menos la tercera parte del censo electoral, tiene que votar en uno u otro sentido. Y además se necesita que haya una mayoría simple para que se entienda que la pregunta correspondiente ha sido resuelta por el pueblo en uno o en otro sentido. Entonces no es tan fácil que se configure un referendo. Lo que yo sí creo que puede hacerse y que debe hacerse en un país democrático y respetuoso de los derechos, inclusive no solo los derechos de la mujer, sino los derechos del que está por nacer y también los derechos del padre, porque no me vayan a decir ustedes que al padre de la criatura no le interesa saber si esa criatura nace o no nace. Yo creo que sí le interesa al padre. Bueno, pues yo quisiera a ese respecto manifestar. Es necesario que insistamos hacia el futuro en la educación sexual de los jóvenes y de las jóvenes, en la formación de una conciencia ética sobre la maternidad. Las niñas desde su más tierna infancia tienen que ser formadas y tiene que haber una cultura general de la sociedad acerca también de hasta dónde llega la libertad en todas estas materias. Yo les agradezco muchísimo y no sé si haya algún interrogante, estoy dispuesto a responder. Pues, doctor José Gregorio, en primer lugar, muchas gracias por todas las luces que le ha dado usted a la comunidad cucuteña respecto a este tema. Voy a recopilar algunas preguntas. Varias de ellas ya usted las ha resuelto, como lo del tema del referendo. Pero hay una que es múltiple, hecha por el señor Juan Carlos Pino, que me va a permitir leer. Un segundo, por favor. Para darle neutralidad a mi posición, acoto que soy una persona deísta. Según la biología molecular, desde la concepción se da el proceso de la singamia, que fusiona gametos femeninos y masculinos, generando individuos genéticamente independientes, vivos, pues se está multiplicando por la célula totipotente, empezando así el desarrollo codificado del individuo hacia el origen de la vida inicial desde la concepción. Partiendo de lo anterior, pediría claridad sobre estas preguntas. 1. Si el pueblo es el constituyente primario que elige en democracia un Congreso para ser representado en sus decisiones, ¿por qué la Corte Constitucional termina tomando decisiones de carácter político exclusivo del Congreso? Démosle por el momento. ¿Sí? Le contesto a esa primera pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con el sentido de la misma. En una democracia y en un sistema en donde hay separación de funciones, en donde hay ese equilibrio del que hablaran John Locke y Montesquieu, pues una rama del poder público, como decía antes, tiene que respetar a otra rama del poder público y por lo tanto las decisiones de carácter político, como muy bien lo indica la pregunta, las tiene que adoptar el Congreso, no la Corte Constitucional. Fíjese usted, un fallo de la Corte tiene que ser motivado
esperamos que nos muestre la Corte la motivación de esta decisión. En cambio, una ley del Congreso no tiene que motivarse, simplemente se dice, fíjense, en el encabezamiento de la ley. Toda ley comienza: el Congreso de Colombia, en ejercicio de su función constitucional, decreta tal cosa, porque es una decisión de carácter político la que adopta el Congreso, claro, es una decisión política. Si con esa decisión política se viola la Constitución, la Corte entra a resolver si se violó o no se violó la Constitución. Lo que no puede hacer la Corte es sustituir o reemplazar al Congreso. Esa es mi respuesta. Bueno, Segunda pregunta. Segunda pregunta. La Corte cayó en prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario y exceso en sus funciones. No me atrevo a calificarlo así. Habría que considerar la situación específica, el voto de cada uno, y esa es una función que corresponde a la justicia penal. Los magistrados de la Corte tienen un fuero ante el Congreso de la República de Justicia. Responden en una primera etapa política, comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, plenaria de la Cámara, y si la Cámara los acusa ante el Senado, admitida la acusación, es el que dicta la sentencia, pero la sentencia del Senado solamente se puede dar por motivos muy específicos de carácter político, y el Senado solamente puede imponer la pena de destitución o la suspensión o la eliminación total de los derechos políticos, y pasa a la Corte Suprema de Justicia para los asuntos propiamente penales. Entonces, la calificación de si hubo prevaricato o no, corresponde, puede tener su opinión, a esperar la decisión de la Corte. Bueno, dos si se inicia, claro, si se inicia proceso, ¿no? Si se inicia proceso, que no sé si les iniciarán proceso por este motivo, tendría que haber denuncias ante la comisión de acusaciones. ¿Cuál es el objetivo real de la sentencia C-55 de 2022 si ya existía la sentencia C-355 de 2006 de las 3 causales de despenalización y la resolución 3280 de 2018, páginas 252 a 273, donde se exponen los lineamientos teóricos? Sí. Es exactamente lo que me permití decirles en el curso de la charla. Yo coincido con quien formula la pregunta en ese sentido. ¿Por qué se va a pronunciar la Corte? Eso nos lo tendrá que decir en la motivación del fallo. ¿Por qué se pronuncia cuando ya se había pronunciado y además se había pronunciado en sentido contrario? ¿Por qué cambia el sentido de la decisión? Lo que antes era exequible ahora es inexequible. Penalizar durante esas 24 semanas ahora es inexequible, pero ¿por qué? Si ya había dicho que en su totalidad se ajustaba a la Constitución y solamente había consagrado en el año 2006 las 3 causales de justificación, pero seguía siendo delito en todo el tiempo de la gestación hasta el nacimiento, estaba considerado como delito. Entonces, pues la Corte tendrá que explicar cuál es el motivo para que haya modificado de tal manera sus decisiones anteriores. En este sentido, hay unas aclaraciones de voto, y en una de las aclaraciones de voto pude leer, todavía no está el texto completo de todo, o sea, no sabemos si la aclaración del salvamento de voto queda exactamente igual, pero en alguno de los proyectos de salvamento de voto que se han divulgado en la prensa, veo que se formula esa misma pregunta por los magistrados disidentes. Y ellos se refieren
a que, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución, la función de la Corte es resolver sobre la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, pero en los estrictos y precisos términos de este artículo. Ese es el texto, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Y ahí hay que respetar el principio de la cosa juzgada constitucional. Debo aclarar en este punto que hay dos clases de cosa juzgada, al menos 3 clases de cosa juzgada constitucional. Hay una cosa juzgada absoluta, que es cuando la Corte miró inconstitucionalidad, cosa juzgada absoluta. Hay una cosa juzgada relativa, que es aquella que se produce cuando la Corte en su fallo solo miró algunos aspectos, pero no todos aquellos que podía mirar frente a la Constitución. Por ejemplo, se declara exequible un decreto ley en cuanto no violó la ley de facultades extraordinarias, pero puede ser que la Corte se haya pronunciado solo sobre ese punto y le falten algunos otros elementos que no consideró y que la norma viola directamente a un que haya cumplido con la ley de facultades, puede haber violado otra norma de la Constitución, cosa juzgada relativa. Y hay cosa juzgada aparente, que es cuando parece que la Corte resolvió totalmente el asunto y falló, y realmente no había fallado, ¿no? No había fallado porque no había ni siquiera motivación en el fallo de la Corte. Habrá que establecer, yo para llegar a una conclusión acerca de este punto tengo que leer cuál es la motivación final de la Corte, cómo es que llega a esa definición por la cual pregunta quien nos interroga, pregunta con toda razón, ¿cómo así? Y entonces, ¿de dónde acá viene a pronunciarse otra vez cuando se supone que ya todos los elementos habían sido examinados, especialmente en esa sentencia de la... Bueno, doctor, la última para no molestar. Según la Corte, abortar es una decisión íntima y vinculante de quien gesta. Así la legislación permita juzgar y sancionar mujeres que actuaban conforme a sus juicios morales o íntimos, afectando su libertad de conciencia al imponerles asumir la maternidad. Así, ¿por qué para la Corte Constitucional es más importante la libertad de conciencia que el derecho a la vida? También en este punto estoy de formula la pregunta. El derecho básico, el derecho por excelencia, es el derecho a la vida, porque si no hay el derecho a la vida, no puede haber ningún otro derecho. Fíjese lo que ocurre con ese feto al que no se le permite nacer. No llega, se le permite la vida. Y entonces, al no permitir, pues no se puede hablar de ningún otro derecho y se hace prevalecer un derecho, supuesto derecho de la mujer a suprimir esa vida. Yo francamente no estaría de acuerdo, lo digo con el mayor respeto hacia la Corte, pero no lo comparto y tengo toda mi libertad de expresión para decir que no lo comparto. Bueno, de verdad, doctor Gregorio, nos sentimos muy complacidos. Sé que represento pues esa mayoría de personas que piensan que es con esto del aborto, la Corte Constitucional sobrepasó todas las posibilidades de la opinión de la gente. Y le agradezco mucho a usted por todas las luces que nos ha permitido tener en esta mañana. Muchas gracias. Bueno. Y felicitaciones por esa tesis tan excelente que ha tenido siempre para con la opinión pública del país. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos los que se conectaron. Espero verle en otra oportunidad, doctor Jorge Gregorio, compartiendo el
programa cultural del 5 a las 5. Muy amable. El 5 a las 5. Muchísimas gracias, doctor Patrocinio Ararat. Le agradezco a usted de nuevo y a todo su equipo por haberme invitado. Y quisiera complementar con una expresión que también es una crítica muy respetuosa a la Corte, que los señores magistrados no fallen por presiones, no se dejen presionar los señores magistrados. La Corte está muy por encima de toda presión. No se dejen presionar. Las señoras que estaban gritando frente a la Corte en uno o en otro sentido no pueden ser las que finalmente definan cuál grito más duro. No, la Corte no se debe dejar presionar nunca. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Muy amable. Hasta una nueva luego, oportunidad, doctor Vigor. Igualmente. Felicidades. Gracias.